Bienvenidos nuevamente a la Escuela de Discipulado Nacer. Esta es la lección 6, así que vamos a hacer una oración para empezar la lección. Poderoso Dios, Señor, grande y maravilloso, te doy gracias, Señor, por las personas que están viendo este video. Señor, te pido que tu luz y que tu Espíritu Santo, Señor, nos iluminen, nos ayuden a comprender, Dios mío, el conocimiento, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, en tu palabra, Señor, la guía, la dirección, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor. Te pido que tú me ayudes a explicar correctamente, Señor, que no salga mala palabra de mí, Señor, sino palabras, Señor, de sabiduría, Señor, y de poder y de tu Espíritu Santo para la edificación de tu pueblo, Señor. Guíanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, amén. La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Hoy en esta lección vamos a ver de dónde venimos. Las preguntas para resolver fue: ¿el ser humano fue creado? ¿Quién lo hizo y para qué? ¿Qué condujo al ser humano a su caída? ¿Qué consecuencias ha traído esto? O sea, la caída del hombre. Y nuestro texto base es: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, nos muestra que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta es la creación del hombre, y la creación de la mujer es esta: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, aunque pues a veces parece un poco fantasioso, ¿no? Parece un poco increíble, ¿no? Creer que nosotros pues fuimos hechos del polvo de la tierra y que nos sacaron una costilla a los hombres, y bueno, a un hombre le sacaron una costilla a Adán y de ahí se formó la mujer. Para nosotros es difícil creerlo, y realmente pues comprendo a una persona que no logre, pues no le sea fácil creer esto. A veces el hombre piensa que las cosas tienen que ser como él las vive en la cotidianidad, ¿no? Como él las ha visto. Pero Dios todo lo puede, y Dios lo pudo hacer exactamente como lo dice allí en la Biblia, literalmente. Una prueba de ello es que todos nuestros componentes están en la tierra. Todo lo que compone al ser humano está en el suelo. ¿Es una casualidad o una prueba de que de allí es de donde venimos, ¿no? Y cada vez que una persona muere, vuelve al polvo de la tierra, como dice en la Biblia, ¿no? Y vuelve a ser tierra otra vez. Así que según la Biblia, tanto el hombre como la mujer fueron formados por Dios. Vamos como introducción que la Biblia nos enseña que Dios es el creador del ser humano. Fue Él quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice en el Salmo 100, verso 3. Declaraciones bíblicas como estas contradicen las creencias y teorías comúnmente aceptadas por el hombre moderno. Entonces los cristianos realmente pues no debemos ponernos en discusiones ni debates, ¿no? Porque he visto cristianos que luchan pues o debaten con los que creen en la evolución, y realmente Dios no nos ha mandado a ganar discusiones, sino que nos ha mandado es a ganar almas, no a ganar discusiones. No tenemos que, además la mayoría de cristianos ni siquiera comprenden la teoría de evolución, simplemente se ponen a debatir en algo que no conocen, no saben lo que están hablando. Pero Dios no nos manda a debatir esas cosas. Dios nos dice: yo los hice y ustedes lo creen por fe. Recordemos que en la Biblia o en el camino de Dios todas las cosas las hacemos es por fe, ¿no? Nosotros creemos que Dios nos hizo por fe. Por fe, no por pruebas científicas ni nada de esto. La teoría de la evolución es muy sólida y muy rigurosa en sus pruebas, en las evidencias que hay de ella, ¿no? Pero pues nuestra fe es más grande, y nosotros creemos estas cosas por fe, y no estamos llamados a debatir con las personas, y en lugar de ganarnos un alma la perdemos.
En lugar de acercar a una persona a Dios, a un ateo a Dios o a un evolucionista a Dios, lo que hacemos es perderlo discutiendo con él y nos enojemos con él y nos enojamos y reñimos con estas personas. Y esa no es la idea de ser un cristiano, ¿no? De estar ganando debates en todo tiempo para alimentar nuestro orgullo, no es lo que manda Dios. Convéncelos con la luz, ¿no? Con el amor, no con teorías. Entonces, esto lo creemos es por fe. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Vamos a ver la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Esto quiere decir que Dios nos hereda o nos da de sus atributos morales, intelectuales y espirituales. O sea, morales es lo que nos ayuda a definir lo que es bueno y malo, es lo que a nosotros nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo, entre hacer las cosas buenas. Las intelectuales, ¿no? son sobre la inteligencia, el arte, y las espirituales pues es nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces Dios nos da de todos esos atributos, el amor, la paz, todas estas cosas. Dios nos da esos atributos, y eso es lo que significa, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque como nosotros ya habíamos visto, Dios es espíritu, y a pesar de que Dios se puede materializar, ¿no? Y puede formar, o sea, puede tomar forma de hombre, no quiere decir que Él sea así. La Biblia dice que Él lo llena todo, en todas partes, ¿no? Que está en todo lugar y lo llena todo. Por lo tanto, pues Él es mucho más que un hombre. Así que cuando se refiere a que nos hace a su imagen y semejanza, quiere decir, no se refiere tanto a lo físico, ¿no? Sino que se refiere es más que todo a lo que es al bien, al mal, ¿no? A comprender las cosas espirituales, las intelectuales. De Él vienen los talentos, las habilidades, todas estas cosas con las que el hombre pues se defiende en este mundo, ¿no? El arte sobre todo, que es tan bello. Entonces Dios nos hereda todos estos atributos, y eso quiere decir que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Que nos da de sus atributos morales, intelectuales y espirituales. Dios nos hizo de forma especial. En la creación, en el relato de la creación, se ve que Dios hace al hombre de una manera especial. Me refiero a que lo hizo con sus manos, o al menos lo formó, ¿no? La Biblia no dice que lo hiciera con sus manos, sino que dice que lo formó del polvo de la tierra. Pues lo que lo hizo con sus manos es algo que se interpreta. Pero sabemos que las demás cosas Dios las hizo por la palabra. En el capítulo 1, Génesis dice: y dijo Dios, sea la luz, y dice, y fue la luz. O sea, Dios crea todo por la palabra. Dice, y sea esto, dice, y haya aves en los cielos y bestias en la tierra. O sea, todas las criaturas que existen, Dios simplemente las creó por su palabra, hablando. Él simplemente hablaba y las cosas sucedían. Pero dice que al crear al hombre en el sexto día, Dios forma al hombre. No dice Dios dijo sea el hombre, sino que Dios forma al hombre. Se interpreta así como esta imagen que está aquí, que Dios hace al hombre con sus propias manos. Esto muestra que el hombre es un ser especial para Dios, que está por encima de la creación. De hecho, eso lo vemos porque Dios lo coloca por encima de toda su creación.
Y vemos también en la palabra que el ser humano fue creado inocente en Génesis 2:25, porque dice que ellos estaban desnudos, Adán y Eva. Adán y Eva estaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. Esto muestra la inocencia de ellos, como la inocencia que tienen los bebés, que ellos están desnudos y ellos no sienten vergüenza. La mamá es que anda detrás buscándoles el pantaloncito para vestirlos, porque ellos no sienten ninguna vergüenza de estar desnudos. Así eran Adán y Eva, y ya eran adultos. Dios los creó adultos, no los hizo niños, los creó adultos. Y al crear los adultos ya se supone que pues deberían sentir vergüenza por su desnudez, pero la vergüenza viene es como una consecuencia del pecado. Así que el humano fue creado inocente, sin maldad, perfecto por Dios. ¿Y para qué nos hizo Dios? Entonces, nosotros podemos ver que Dios nos hizo para manifestar su naturaleza. O sea, Dios hace una creación hermosa, perfecta, y Él desea que la persona que Él va a colocar a cargo de esa creación sea como Él. No me refiero a que sea Dios, ¿no? Sino que tenga atributos que tiene Él, su naturaleza, el amor, que tenga la paz. Por ejemplo, si yo tuviera o si usted tuviera algo que es muy valioso para usted y que usted lo va a dejar encargado a una persona, usted quisiera que esa persona quisiera tanto eso como usted lo quiere, o sea, que esa persona fuera como usted. Porque si usted estuviera allí, usted cuidaría con tanto amor. Uno las cosas propias de uno las cuida con tanto cariño, con tantas. Entonces, Dios quería dejar a alguien a cargo de la creación, de administrar esa creación, de tal manera que fuera como si Él mismo la estuviera administrando. Porque el hombre tenía que, como nosotros leímos, tenía que enseñorear. O sea, enseñorear quiere decir gobernar. Quiere decir que Él tenía que ser el Señor de la creación. El hombre, él tenía que rendirle cuentas a Dios por la creación. Él era, por decirlo así, como el mayordomo de esta creación. Dios es el dueño, pero el hombre era el que administraba, el que tenía que administrar. Entonces Dios quería poner a una persona allí para administrar su creación, para que cuidara las aves de los cielos, para que cuidara las plantas, para que cuidara los ríos, para que cuidara a todos los animales. Pero pues el hombre hoy en día vemos que es lo contrario, ¿no? Que al revés de cuidar el planeta, el hombre lo que está haciendo es como destruirlo cada vez más, ¿no? Con la contaminación. Pero vemos que Dios hizo al hombre fue para que cuidara en primer lugar, ¿no? De este lugar tan bello que Él creó, manifestando esa naturaleza. Entonces Dios quería que el hombre manifestara su luz. Era lo que el hombre tenía que hacer. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, ¿no? Si nosotros nos parecemos cada vez más a Jesús, nosotros manifestamos la naturaleza de Dios. Entonces, Dios nos hizo para que llenemos la tierra también. Dios le dijo al hombre llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, es un mandamiento. La procreación es un mandamiento que ya se cumplió, ya la tierra está llena. Ya no es necesario tener un montón de hijos, ¿no? Como en la antigüedad. Pero fue un mandamiento de Dios, y a pesar de que Satanás ha querido acabar con la humanidad, fue más porque es un mandamiento y a la vez es una bendición. Dice fructificad, dijo Dios, multiplicaos, llenar la tierra. O sea, que el hombre se multiplicara. Una pareja que Dios creó, y ahora mire, somos casi 8.000 millones de personas. Tercero, Dios nos hizo para compartir su gobierno. Eso es lo que yo explicaba sobre que Dios lo puso para que Él enseñoreara, ¿no? Sobre las bestias del campo. Porque sabemos que Dios es el amo y Señor de todas las cosas, pero Él nos puso a nosotros para que nosotros administráramos este planeta, la Tierra, los animales cuidáramos, para que nosotros lleváramos parte de ese gobierno que Él tiene sobre todo el universo, pero en especial para nosotros sobre esta Tierra, sobre la creación que el Señor hizo en este planeta. También dice en Apocalipsis que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, o sea, gobernantes. Dios quiere que la iglesia de Él gobierne y algún día lo va a hacer.
un día la iglesia va a ser gobernante. Pero lo más importante, Dios nos hizo para que tengamos comunión con Él. Cuando Dios hace al hombre, cuando digo al hombre me refiero al hombre y la mujer, porque así en esta manera se refiere la Biblia. Cuando Dios hace al ser humano, lo hace no como la demás creación, ¿no? No como los animalitos, sino que lo hace de una manera especial. Y más adelante, ¿no? Vemos que Dios les llama hijos. Dice en la palabra que se nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. De hecho, en el Evangelio según San Lucas, dice que Adán era hijo de Dios. Cuando se está hablando de la descendencia de María, la genealogía de ella, o sea, Lucas retrocede, ¿no? De quién era el padre de María y así hasta llegar hasta Adán, la genealogía, y termina diciendo que Adán era un hijo de Dios. Lo que pasa es que ese derecho de ser hijo, Adán lo perdió, ¿no? Cuando pecó, perdió ese derecho, y Jesucristo lo volvió a ganar para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. O sea que cuando Dios crea al hombre para que sea hijo de Dios. O sea que nosotros fuimos creados para ser hechos hijos de Dios. Entonces podemos pensarlo así, ¿no? Como una pareja que están casados y desean tener un hijo. ¿Ellos para qué quisieran traer un hijo a este mundo? Usted lo puede pensar, y cuando uno lo mira a fondo, realmente lo que la pareja quiere es compartir con ese hijo, compartir momentos con ese hijo, ver sus primeros pasos, verlo crecer, verlo progresar. Ese es el pensamiento de Dios cuando crea al hombre, ¿no? Así como cuando una persona está planeando tener un hijo, quieren darle lo mejor, quieren que le vaya bien, quieren compartir muchos momentos con él, quieren tener una comunión de familia con ese hijo. Eso es lo que Dios quería con nosotros. Cuando Dios hace al hombre, lo que Él más desea es tener una comunión con Él, ¿sí? Que este hombre le glorifique, que este hombre manifieste su naturaleza. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Para cuando alguien se dice, bueno, ¿y Dios para qué me hizo a mí? Bueno, te hizo para que fueras su hijo, para que fueras su hija, para que tuvieras una comunión verdadera con Él. Dios nos hizo con libre albedrío. El libre albedrío es esa capacidad o es esa libertad de poder tomar nuestras propias decisiones. En un libro de la ley dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Esto nos muestra que Dios no obliga a nadie, y esto es muy importante conocer, que Dios no obliga a ninguna persona a seguirle ni a adorarle, sino que Dios lo que nos pide es que escojamos. Dice: escoge tú, escoge. Pero Dios dice: escoge pues la vida. Dios lo que hace es ponernos en la vida y nos pone en la muerte. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, el que creyere en Jesús, y el que no creyere, ese será condenado. Entonces nos pone allí la vida, creer en Jesús, o la muerte, no creer en Jesús. Y Dios lo que nos dice es: yo no le obligo a usted a creer, pero sí le aconsejo. Yo deseo que usted escoja la vida, porque yo no quiero que mueras. No te creé para que murieras. Dios no creó a las personas para que fueran al infierno, ni para que sufrieran. Dios las creó para que tengan vida y vida en abundancia. Eso significa libre albedrío. Dios no va a obligar a ninguna persona. Todo ser humano que se acerque a Dios lo debe hacer con sus propias piernas, por su propia voluntad. Y veamos cómo fue la caída del hombre.
Miremos nosotros que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, había un solo mandamiento, y ese mandamiento era este: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Entonces el Señor, cuando crea al hombre, le da un único mandamiento. Qué chévere, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos solamente un mandamiento, y así de simple, ¿no? Que era simplemente o comer o no comer de una fruta. Pero pues ahora nosotros tenemos un montón de mandamientos, tantos que no los podemos a veces ni recordar. Pero el Espíritu es el que nos hace, nos detiene, ¿no? De hacer algo malo, pues sin necesidad de que tengamos todos los mandamientos aquí en la cabeza, sino que Él los ha escrito en el corazón para que no tengamos que memorizarlos, como lo tenían que hacer los judíos. Entonces, había un solo mandamiento y el hombre debía ser probado si amaba o no a Dios. Pues, como dijimos, el hombre fue creado con libre albedrío, o sea, con una capacidad de decisión. Entonces, para probar si el hombre amaba o no a Dios, tenía que haber dos rutas, dos caminos, dos decisiones. Porque si algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué estaba ese árbol allí en medio del huerto, ¿no? ¿Y por qué estaba la serpiente allí? Era necesario que el hombre probara que amaba a Dios, que sería fiel. Y tenía todas las condiciones para ganar. Era un solo mandamiento muy sencillo. Y el hombre estaba muy bien, no le hacía falta nada, no tenía necesidades de ningún tipo. Entonces, por eso era que estaba esa serpiente, ¿no? Y el árbol en el huerto, porque tenían que haber dos alternativas para el hombre, y sus alternativas era obedecer el mandamiento y no comer de ese fruto, y con eso mostraba su fidelidad a Dios, o comer de ese fruto y desobedecer a Dios. Pero, y dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿conoce Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, ahí aparece la serpiente, ¿no? Como poniendo la prueba. Porque uno se pregunta, bueno, si ese es el paraíso de Dios, ¿por qué había la serpiente? ¿Por qué estaba la serpiente ahí? Si la serpiente es Satanás, ¿cómo es posible que estuviera en el paraíso de Dios? La serpiente fue un instrumento que usó Satanás, ¿no? Y Dios lo permitió, no era que se le coló a Dios en el jardín, sino que Dios lo permitió para que el ser humano fuera probado. Y hoy en día todos somos probados, todo el que se le acerca a Dios tiene que ser probado de que realmente ama a Dios. El hombre pecó desobedeciendo a Dios, entonces la caída del hombre fue la desobediencia. Y la Biblia dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces lo grave pues de este pecado fue que ellos le creyeran a la serpiente antes de creerle a Dios. Porque la Biblia dice, ¿no?, que la serpiente les pone esta tentación, con que Dios os ha dicho, ¿no? Y la serpiente les dice, ¿no sabe Dios que el día que ustedes coman de eso no van a morir? O sea, la serpiente les miente, la serpiente les dice que Dios les está mintiendo a propósito, porque como que Dios tuviera celos de ellos, como que no quería que ellos fueran como Él. Y ellos le creen más a la serpiente. O al menos Eva le cree más a la serpiente. Y Adán obedece a su mujer. El ser humano fracasó y sus ojos finalmente fueron abiertos.
Dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis capítulo 3 versos 7 y 8. Entonces, el ser humano cuando peca se da cuenta pues de que estaba desnudo, o sea, entra la vergüenza, porque el pecado trae la vergüenza a la vida de una persona. Entonces esta persona, ellos se sienten ya avergonzados, se sienten desnudos y se esconden de Dios, porque eso es lo que hace el pecado. Cuando una persona peca, esta persona se esconde de Dios, no quiere acercarse a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, cuando Dios confronta al hombre, emite un juicio, y el juicio de Dios es que la tierra sufrió la maldición y el efecto del pecado se transmitió a toda la humanidad a partir de allí. Y de allí que todos nacemos en pecado. Esta imagen que vemos aquí creo que es el episodio más triste de la humanidad, ¿no? Hasta ahora. Es el hombre saliendo de la presencia de Dios. El hombre siendo expulsado del huerto de Dios. Es bastante triste, ¿no? El pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Llegó a nosotros la muerte. Aquí estamos en un panorama desolado. El hombre es echado fuera de Dios y la muerte comienza a reinar en el mundo. Y se convierte en un imperio, dice la Biblia. El imperio de la muerte lo llama, de Satanás. Entonces Dios emite un juicio primero hacia la serpiente, ¿sí? Porque cuando Dios confronta al hombre, el hombre le echa la culpa a la mujer. Dice: la mujer que tú me diste me dio el fruto. Y cuando Dios le pregunta a la mujer: ¿por qué hiciste esto? Y ella dice: la serpiente me engañó y yo comí. La mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿no? La historia de la humanidad es resumida, ¿no? Cuando a veces nos llega la culpa, lo que hacemos es rebotar la culpa y echársela a otro. ¿Cómo castiga Dios primeramente a la serpiente? Dios le dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este animal fue maldecido por Dios porque se dejó usar por Satanás, porque fue un instrumento de Satanás. Aunque pues en sí es la misma, la serpiente es el mismo Satanás. El castigo a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, el embarazo sería muy doloroso. Ese fue uno de los castigos de Dios a la mujer. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pues de aquí viene el sometimiento de la mujer hacia el hombre desde hace cuánto tiempo, ¿no? Que la mujer ha estado un poco, o bueno, no un poco, a veces en algunas culturas la mujer ha sido gravemente subyugada, o sea, sometida, obligada, ¿no? A ser como un objeto para el hombre. Y eso viene a raíz de un castigo, que el hombre se enseñaría de la mujer. Y el castigo al hombre, este es el más fuerte, porque el hombre era el que estaba a cargo, ¿no? Luego nosotros vemos más adelante que realmente la mujer pecó porque fue engañada. Porque algunos pues dicen que Eva es la pecadora original, que esto es culpa de Eva. Pero en la Biblia dice que Eva pecó porque fue engañada. Pero dice que Adán pecó adrede, o sea, él pecó conociendo cómo eran las cosas. De pronto amó más a su esposa que a Dios. Adán no fue engañado, dice la Biblia, sino que él pecó voluntariamente. Y la muerte no entró porque Eva pecara. La Biblia dice que la muerte entró por un hombre, ¿no? Y el apóstol Pablo también habla de Adán y Cristo, ¿no?
O sea que realmente la muerte y todo, pues esta tragedia sucedió fue por Adán, no por Eva, ¿no? A pesar de que fue Eva la primera que pecó, pues, y la que tentó a Adán, realmente todo el castigo fue por causa del hombre. Si el hombre no hubiera pecado, las cosas hubieran sido muy diferentes. Entonces el castigo al hombre fue, y dijo al hombre, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. O sea, la tierra fue maldecida. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás y plantarás del campo. Y comerás plantas del campo, perdón. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que el hombre fue castigado con la muerte, porque Dios hace al hombre para que viviera para siempre. Pero entonces el hombre pierde ese derecho que Dios le había otorgado, y ahora el hombre ya no podrá vivir para siempre, sino que el hombre envejecerá y morirá. Esta es la triste historia, pues, de la caída del hombre, ¿no? Que por causa, pues, de Adán viene la muerte, y por eso todas las personas mueren. Y la tierra fue maldita y el trabajo duro. Así que el trabajo duro, el trabajo pesado, ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente, fue un castigo. Pero el juicio más tremendo, lo más fuerte, fue la expulsión del huerto y de la presencia de Dios. Que el hombre fuera expulsado de la presencia de Dios, ese es el castigo más fuerte que pudo sufrir la humanidad. Que el hombre ya no tuviera derecho a volver a la presencia de Dios, es la parte más triste de la historia de la humanidad. Así como vemos aquí en esta imagen a la humanidad, ¿no?, siendo expulsada, alejándose de Dios, algún día volverán otra vez a entrar. Adán y Eva volverán al huerto del cual salieron, porque Dios preparó un rescate para ellos, un rescate que nosotros hoy ya lo hemos visto, que es el rescate que hizo Jesucristo. Así que Jesucristo recuperó para nosotros el derecho de entrar nuevamente al reino de los cielos, donde teníamos que estar desde un principio. Así que esta es la maravilla, ¿no?, del rescate que Jesús hizo, que el hombre pueda volver a entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Creo que es lo más hermoso. Bueno, y veamos las conclusiones que aprendimos. Que el ser humano, claro, el ser humano fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios, como lo muestra el libro de Génesis. Que lo hizo Jehová Dios, o nuestro Dios, o Jesucristo, como lo queramos llamar. ¿Y qué condujo al ser humano a su caída? La desobediencia. El pecado del hombre fue la desobediencia. ¿Y qué consecuencias ha traído esto? Eso trajo la muerte, trajo el pecado, trajo castigo sobre el hombre, castigo sobre la mujer, los dolores de la mujer, el trabajo duro, la maldición de la tierra. Y lo más grave, la expulsión de la presencia de Dios. Haber caído de la gloria de Dios es sin duda la más grande pérdida que hemos sufrido los seres humanos. Ahora debemos aprender a buscar a Dios para poder restablecer nuestra relación con Él, amándole por encima de todo y volviéndole a obedecer. Jesucristo nos ha dado la oportunidad de volver al cielo, de volver a la presencia de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y gracias a Él, hoy se puede recuperar lo que el diablo le arrebató a la humanidad hace mucho tiempo. Está en nuestras manos, tenemos el libre albedrío nosotros para decidir. Sí, vivimos apartados, alejados de Dios, o nos acercamos nuevamente para que un día podamos volver a ese lugar para el cual Dios nos hizo, para estar allí con Él por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por haber estado en esta lección. Que Dios los bendiga mucho y los guarde.
Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús.